sin distancias, canal.uned.es. Hablamos con la profesora Elisa Gavari Starkey. Ella es profesora de la Facultad de Educación de la UNED. Entre las materias de las que se ocupa desde hace años, educación comparada. Define sus líneas de investigación en torno a la geoestrategia, sociedad y educación de las potencias emergentes, pero también en torno a lo que se conoce como el poder blando y la diplomacia cultural. Además de asignaturas de grado en la Facultad de Educación, imparte también otros cursos en el marco de la formación permanente que ofrece la UNED y en especial en los programas de desarrollo profesional y personal. Uno de esos cursos se centra en claves de China contemporánea y el otro en claves de Japón contemporáneo. Y en este espacio de radio de la UNED, en Radio 3, el tema que nos propone hoy la profesora Elisa Gavari es precisamente Japón y la Cuarta Revolución Industrial. Reflexiones, estrategias y acciones. Muy buenos días, Elisa Gavari. Gracias por acompañarnos en este tiempo de radio. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué este tema? En otras ocasiones hemos hablado precisamente de China y toda esa revolución que se estaba produciendo en China, en concreto cómo afectaba al mundo de la educación, pero también al mundo de la economía, a nuestra sociedad. Pero ahora nos habla de Japón. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que esta cuarta revolución industrial de la que hablan los economistas la tenemos ya en nuestra cotidianidad y yo la siento muy cerca. Por ejemplo, ya cuando llamo a una empresa de telefonía móvil, pues ya me responde una máquina. O, por ejemplo, cuando estoy haciendo cola en mi supermercado, me llama la caja 4, una máquina, y yo me tengo que ir a la caja 4. Y quiero decir que también cuando estoy identificándome como profesora de la UNED, tengo que meter mi tarjeta en una especie de chip y eso me permite hacer un montón de gestiones que antes no. Entonces, yo siento muy presente este cambio y me he interesado un poco en ver justamente cómo se está dando esta transformación. Creo que estamos en un momento de transición a este nuevo mundo que dicen los especialistas que se va a, digamos, radicalizar más o llevar más adelante dentro de aproximadamente una década. Pero leyendo un poco acerca de las revoluciones industriales que ya hemos de verdad sentido, podemos hablar de una primera revolución industrial basada en un cambio por la utilización de una energía, que fue la introducción de la máquina de vapor, que permitió la transformación entre 1760 y 1830 de una producción manual a una producción mecanizada. Hasta entonces, la energía que se había utilizado pues era el viento, era energía procedente de los animales, etc. Y más aún vino la segunda revolución industrial, que esa con la incorporación de otra fuente de energía, que fue la electricidad en 1850, permitió la manufacturación en masa, el cambio justamente de la artesanía, etcétera, una producción en masa muy potente que permitió también la producción de bienes de consumo que después, digamos, se fueron democratizando hacia los años 1950, que ya la producción y los modos de producción estadounidenses permitirían ya pues el consumo en los grandes almacenes, la Coca-Cola, cuestiones ya de productos hacia la clase media, más de tipo de ocio, más, digamos, prescindibles. Hablaríamos de la tercera revolución industrial ya a partir de los años 80, más instalado en los años 90, etcétera, hasta ahora, que sería la incorporación de la electrónica y las tecnologías de información y de telecomunicación, que permitiría la llamada sociedad de la información y gracias a la cual, apoyándonos en esta tercera revolución industrial, aparece la cuarta, que no se define ya por el conjunto de tecnologías emergentes, sino por la transición hacia nuevos sistemas que están construidos sobre esa infraestructura de la revolución digital. ¿Cuál es la clave? En síntesis, la automatización. Son sistemas ciberfísicos, es decir, que hay una convergencia entre lo físico, lo biológico y lo digital, que se apoya en el llamado Internet de las Cosas y en la historia de la nube, de poder colgar muchísima información a través de muchísimos mecanismos. Ya sabemos lo del Open Data, ¿no? Que cada vez hay más datos y estamos, digamos, menos protegidos. ¿Qué es, en síntesis, un sistema ciberfísico?
Es una estructura que combina maquinaria física y tangible con procesos digitales que son capaces de tomar decisiones descentralizadas y de cooperar entre ellos gracias, y también con los humanos, al Internet de las cosas. Y eso digamos que es la base de lo que sería un impulso a la automatización y a una producción posible sin la mano de obra humana. Bueno, estamos acostumbrados a que, sobre todo en los índices que se publican en los medios de comunicación, pues todavía Estados Unidos y en Europa, Alemania lideran la innovación, pero Japón siempre está ahí en esos primeros puestos. Me gustaría que nos centrase un poco por qué Japón, por qué esa mirada que desde hace un tiempo Elisa Gabary está dedicando a Asia, en concreto a China y a Japón. Bueno, es que Japón, digamos, sería, en respecto de la relación de la convivencia de humanos y robots, todo lo contrario a los temores, inseguridades, ese miedo a la gobernanza mundial a través de los robots, ese miedo a la destrucción humana que ya han manifestado los científicos más relevantes, encabezados por Stephen Hawking, sobre esta posible destrucción de la humanidad por, digamos, la fuerza que podrían coger los robots, capacidad de producirse a sí mismos y capacidad de tomar decisiones sin el control humano. Mientras en Japón, la tradición, Japón es un país fuertemente relacionado con una tradición, además es una isla, ellos no quieren saber nada de la inmigración, quieren sostenerse a su población y gracias a los robots. Y ese descenso de natalidad que están sufriendo, bastante considerable, lo quieren, digamos, que suplir no con más mano de obra procedente de otros países, como hemos dicho, sino a través de los robots. Entonces, los robots se están incorporando en todas las cuestiones sociales con gran éxito. Los japoneses manifiestan adoración por los robots. Entonces, están incorporando las cuestiones de los hospitales, bueno, pues para atender a la gente más avanzada en edad, por ejemplo, también para los niños autistas, o, por ejemplo, para tener conversaciones con gente que manifiesta algún tipo de complejidad, en desastres naturales, se están incorporando en venta de productos, están incorporándose en los museos, en los hoteles, hay hoteles gestionados, organizados por los robots, hay restaurantes ya en los que manifiestan los robots, que se han incorporado a su ocio con una normalidad absoluta, que esto está muy relacionado con su tradición cultural. ¿Por qué? Porque Japón desde 1650 tenía los autómatas, unos muñecos que servían en bandejas test, los karakuri, y esto se ha trasladado a una presencia de estos autómatas en las festividades religiosas con una normalidad y con un valor en sí mismo muy importante. Esto fue introducido posteriormente en 1950 con Osamu Tezuka en el manga, conocemos el Astro Boy, Doraemon, con una normalidad absoluta en la que los robots sirven a la humanidad, colaboran con los humanos, al fin de generarles una mayor calidad de vida y vencer al mal. Entonces, este valor en sí mismo que tiene el manga, como digamos poder blando, es decir, que a nosotros, poder blando sería la capacidad que tienen los estados de, a través de la dimensión cultural, junto a la militar, económica y política, tendríamos esta dimensión que permite influir en las conciencias en otros lugares muy alejados del mundo. Entonces, el manga ha tenido un impacto muy importante y, por ejemplo, tendríamos una película que ha salido, Ghost in the Shell, que ahora va a haber un remake con Scarlett Johansson. En esta película se plantea la realidad de una identidad humana muy parecida a la de los robots. ¿Por qué? Porque en el sintoísmo, que es una religión muy arraigada ahí, más bien es una sabiduría oriental o una filosofía más que propiamente una religión, pero ahí se considera que los objetos que tienen una fuerza motriz que les permite moverse por sí mismos son santos, es decir, que en cierta manera tienen un alma, que no es como nuestra concepción católica parecida, sino que esa entidad ontológica tiene una importancia y que además está reconocida como algo sagrado. Ellos se van, por ejemplo, a un templo budista cuando cambian una pieza de un robot a otra, que los están, digamos, reciclando. Hacen cosas que para nosotros serían inauditas totalmente. También tiene mucho que ver
esta tradición con, por ejemplo, considerar muy importante la comunicación entre robots humanos. Para nosotros esto quizás lo asociamos con soledad, lo asociamos con una cuestión artificial. Para ellos es normal, es decir, que la incorporación humanos y robots es una cuestión natural. O sea, esto tendría mucho que ver con la religión sintoísta. Sí. Con esa creencia de que, bueno, pues todos los objetos tienen un espíritu. Eso es. El kami. Bueno, no estamos hablando de religión, con lo cual seguramente es muy general el comentario, pero bueno, es para hacernos una idea de que esto enraiza, digamos, con las claves de lo que es el sincretismo japonés. Efectivamente. La cultura japonesa. Y esto ha llevado a que, efectivamente, si sabemos que, por ejemplo, Alemania, donde se gestó el concepto de cuarta revolución industrial a través de la economía, hubo una inversión fuerte en el tema de establecer, digamos, la automatización, analizar la economía digital. Sin embargo, los japoneses han hecho una inversión muy fuerte en la robótica, teniendo en cuenta, por un lado, que están en una crisis económica y apuestan por los robots como una posible salida. En segunda cuestión, vienen unas Olimpiadas de 2020 y ellos quieren utilizar otra vez el poder blando, es decir, esa capacidad de organizar actos culturales o deportivos para influir en otros estados, para mostrar esa ventana al exterior, que son los pioneros en robótica y que además son los que, frente a otros países asiáticos, como por ejemplo Corea, que está produciendo, por ejemplo, el último teléfono de Samsung número 7, que ha sido un fracaso, que ya no puedes montar en el avión porque no te permiten utilizar el avión porque puede explotar todo, pues ellos quieren ser los pioneros en invenciones robóticas, pero también los que se los asocie con la calidad, porque sabemos que China está muy pegado y que está habiendo algunos conflictos y algunas, digamos que China está cogiendo mucho poder, no solo económico, sino geopolítico, geoestratégico, está reivindicando islas que están en el Pacífico y ahí hay bastante follón. Por otro lado, otra de las ventajas que tiene Japón es que frente a un miedo que tenemos los occidentales respecto a la posible situación en la que se produzcan armas a través de la inteligencia artificial que no necesiten humanos, sino que se puedan tener decisiones por sí mismos, que esto sería una catástrofe, los japoneses son un país que, a través de la Constitución, que todavía no se ha reformado, ya establecieron que eran un país pacifista. Entonces, la utilización de robots como armas militares, pues para ellos, en principio, no es un problema como es la inversión tremenda que se está haciendo en el aspecto militar para la inteligencia artificial. Bueno, también, como hemos dicho, Hawking había alertado que los seres humanos estamos limitados por una evolución biológica lenta y los robots podrían tener esa evolución mucho más rápida sin saber hasta dónde podíamos llegar. Es más, los japoneses tienen tal adoración por los robots que se hacen uno igual que sí mismo. Entonces tenemos en la Universidad de Osaka al profesor Kasahiro Ishiguro, no sé pronunciarlo muy bien, que está haciendo robots que son idénticos a las personas. Y esto para nosotros, pues entramos en un concepto nuevo que se llama el valle inquietante, que es una hipótesis que procede del campo de la robótica y la animación por computadora, que se refiere a que cuando las réplicas antropomórficas se parecen en exceso a la apariencia y comportamiento de un ser humano real, entonces nos causan una respuesta de rechazo entre los observadores humanos. El valle se representa con una inclinación en un gráfico que mide la positividad de la reacción de personas según el parecido humano del robot. ¿Cuál es la hipótesis de este investigador, de Mori? Dice que cuando la apariencia de un robot es más humana, entonces nuestra respuesta emocional del observador humano, o sea, es más tranquila, más positiva, más empática, a partir de un punto en el cual la respuesta emocional se vuelve de rechazo. O sea, si se parece demasiado a nosotros tal. Pero cuando la apariencia del robot continúa convirtiéndose en menos distinguible del ser humano, entonces nuestra respuesta emocional se vuelve más positiva, estamos más tranquilos y se va aproximando a niveles de empatía con las que se dan entre humanos. No estamos tan a la defensiva, sino que estamos como más cerca.
Estamos hablando con la profesora de la Facultad de Educación, Elisa Gabary Starkey, de esa cuarta revolución industrial, en concreto de Japón, y la cuarta revolución industrial, reflexiones, de alguna manera estrategias y acciones que se están empezando a poner en marcha. Me gustaría, Elisa Gabary, yo decía en la presentación que es profesora de educación comparada, conoce bien los distintos sistemas educativos. Hablaremos también de esa parte educativa, pero antes que nos hiciese un comentario sobre las estrategias del gobierno japonés en torno a la cuarta revolución industrial, algo que también lo diferencia de otros gobiernos, digamos, de corte más occidental. Pues el gobierno ha hecho una fuerte inversión, ya le llama la estrategia robótica 2020-2025, con una fuerte inversión y con estas cuestiones de que Japón se quiere presentar al mundo como la superpotencia económica, que ha tenido repercusiones directas no solamente en las empresas y tal, sino que está afectando a las universidades. ¿En qué sentido? En que se está dando una prioridad muy marcada a las cuestiones técnicas frente a otro tipo de habilidades más relacionadas con el mundo de las humanidades y los aspectos sociales. En este sentido, todas aquellas materias o departamentos que no tengan una aplicación directa están llamados a desaparecer, lo cual nos lleva a cuestiones de reflexión muy importantes porque no podemos entrar en explicar todas las cuestiones, pero hay una cuestión que es el estudio de las funciones cerebrales cognitivas que están cambiando en esta convivencia máquina-robot. O sea, esta revisión antropológica que vamos a tener que acompañar a la revolución cuantoindustrial nos va a llevar a, por ejemplo, yo el otro día estaba en París y me iba a comer las uvas y entonces en lugar de yo pensar cómo es el mapa, pues le di al Google y entonces yo le seguía el mapa, me quedaban 10 minutos para comerme las uvas y 8 minutos para encontrar el bar. Es decir, que estamos delegando funciones que antes hacíamos y tal. Por ejemplo, la memoria. La memoria antes se consideraba que era para el recuerdo y uno recordaba sus cosas muy basado también en experiencias, en cuestiones personales, etcétera. Ahora no. Ahora la memoria está considerada para ejecutar. Y entonces, por ejemplo, una facultad, pero yo defiendo mi terreno, ¿no? Las humanidades, en especial la historia, que yo soy profesora de historia de educación. La historia de la educación no puede meterse en esta dinámica empresarial o objetiva para ejecutar, ¿no? El recuerdo tiene un peso para la crítica, para la reflexión profundo, que no tiene una aplicación inmediata, tiene una aplicación a largo plazo. Pero considero yo que estas reformas, pues pueden llevar al final a crear ciudadanos menos críticos, menos capaces de tener su propio espacio, sino más un poco movidos o más manipulables, por ejemplo. Lo que es indudable es que todos estos cambios, esta llamada cuarta revolución industrial, está cambiando radicalmente la manera en que interactuamos, no solamente con las máquinas, sino entre los propios humanos y sobre todo en cómo construimos las relaciones sociales. Está también transformando todo el panorama económico. Y es una realidad y además poco a poco la estamos constatando desgraciadamente que se van a suprimir millones de puestos de trabajo, porque eso también es un riesgo que se corre si todo va a estar robotizado y automatizado. Elisa Gabary, me gustaría hablar un poco de cómo preparar a la ciudadanía, cómo educar y empoderar a las comunidades, a los individuos, para que dominen las tecnologías y no sean dominados por las tecnologías. Bien, sí, los datos, como sabes, María José, pues cambian mucho según las fuentes y no sabemos muy bien los datos. Pero, por ejemplo, yo tengo uno de que en Estados Unidos el 45% de las actividades que se pagan ahora actualmente van a ser reemplazadas, automatizadas, y que solamente las máquinas reemplazarán a las máquinas. Es decir, que hay datos, pues que ciertamente nos llevan un poco a alarmarnos. Y sabemos perfectamente, porque yo, por ejemplo, ayer mismo quise registrar un documento y el registro de la UNED pues ya solamente tiene una sede frente a las 4 que había y esto, por supuesto, supone cambios importantes. Los trabajos de bajo perfil cognitivo
de bajo software, podemos decir, pues van a ser reemplazados por máquinas. Lo que puedan hacer las máquinas con facilidad, pues vigilancia, cuestiones de control, cuestiones más administrativas, lo que requiera menos creatividad e innovación, ciertamente está en riesgo. De hecho, bueno, la OCDE está planteando considerar la cuestión de la programación como competencia básica de la que se tendrán que examinar los alumnos en un futuro no muy lejano. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que frente a la lectura, a la comprensión escrita o a la comprensión matemática está la programación, la capacidad de generar robots. Entonces, ¿qué va a ser necesario? Yo creo que lo bueno sería una armonización entre las dos cuestiones. No es que solamente nos reemplacen en cuestiones de trabajos más humanos, sino que si la formación nos conseguimos darla de una manera global y no solamente a favor de las tecnologías, pues yo creo que es una formación que a largo plazo va a ser muy pobre. ¿Y cuáles serían los pilares de esa formación del ciudadano del siglo XXI? Porque, bueno, estoy pensando en España, que estamos también muy apegados pues, a lo que dicen los informes internacionales. En este caso estaba pensando en los informes PISA. ¿Qué es lo que tendría que reforzarse en un sistema educativo para formar a ese ciudadano? Estamos ya en el siglo XXI, pues de este siglo XXI, de esta cuarta revolución industrial, Elisa Gavari. Bueno, esto nos llevaría a un debate muy, muy largo, pero sí que hay una cuestión que sería la brecha robótica. Es decir, no se puede seguir el debate, digamos, político, no puede seguir no enfrentándose a la situación, porque no quiere hablar de la economía digital y no quiere abordar necesidad de los cambios. Hay que empezar un poco por los que nos mandan, ¿no? Porque si no, poco podemos hacer. Hay una carencia específica en este tema. Solamente se ha hablado de lo digital, pero el problema de la automatización en el 2000... Bueno, los gobiernos han abordado en varios documentos el tema de la economía digital, pero no del tema de las consecuencias de la automatización y de todo el tema de fondo. Bien, eso por un lado. Posteriormente, en el tema de la enseñanza, yo creo que el contenido tiene una importancia muy, muy clara. Es decir, que estamos optando por una enseñanza muy plástica, muy visual, pero que exige poca profundidad en el pensamiento. Estamos en un pensamiento débil. Entonces, para mí, la lectura de clásicos, no de una manera, digamos, impuesta, sino de una manera explicativa, integrando con el enciclopedismo francés una tradición de explicación global más integrativa, permite llevar al final a un pensamiento más profundo y complejo. Y yo creo que en una etapa de formación donde el mercado laboral está en las puertas apretando, pero que no tenemos que pensar solo en eso. Creo que hay unas etapas en que la formación tiene que ser más global, por supuesto integrar las tecnologías, pero dentro de un equilibrio. Yo creo que hemos puesto una serie de cuestiones pensando sobre todo en los estudiantes universitarios que se están formando en este momento y en concreto en la Facultad de Educación, pues para reflexionar sobre estos temas que son temas muy actuales y muchas veces nos deslumbramos por lo que aparece en los medios de comunicación. Estaba ahora pues recordando precisamente que en 2016 el Foro Económico Mundial, el famoso foro que se reúne en Davos, precisamente se centró en el tema de la cuarta revolución industrial. Y este mismo año, 2017, el tema es el liderazgo sensible y responsable. De alguna manera se trata de fortalecer esa colaboración mundial, revitalizar el crecimiento económico, reformar el capitalismo y prepararse para esa cuarta revolución industrial que ya es una realidad, como nos comentaba Elisa Gavari. Sí, probablemente, bueno, hay muchos miedos y muchas teorías, ¿no? Por ejemplo, está claro que hay que llegar a un nuevo contrato social, ¿no? En los años 50 se llegó el Fordismo no existe más y en cada revolución lleva aparejada cambios sociales importantes para que no se produzcan desigualdades muy importantes. ¿Cuál es la cuestión de esta distinta revolución industrial que viene acelerada, con cambios muy rápidos, con dificultades? La palabra es ocupación. Antes hablábamos de profesiones que duraban 55 años, ahora hablamos de que las profesiones duran 15 años, pero ahora tenemos otra situación, que probablemente vayamos a tener más tiempo libre, porque las máquinas a pleno rendimiento nos pueden llevar
a un nuevo ajuste entre las clases sociales, por supuesto, en nuestro país, de manera global, pero también en nuestro ocio. ¿Cómo podríamos concretar cuáles son o qué es lo que define esta cuarta revolución industrial, Elisa Gabary? Bueno, podríamos decir que los agentes o artífices de la revolución van a ser las nanotecnologías, las neurotecnologías, los robots, la inteligencia artificial, la biotecnología, sistemas de almacenamiento de energía, drones, impresoras 3D quiero decir. Luego tendremos que acostumbrarnos a nuevos conceptos, fábricas inteligentes, empresas que pueden crear redes inteligentes que podrán controlarse a sí mismas a lo largo de toda la cadena de valor. Quiero decir, vienen cambios de posibilidades, ¿no?, para la producción, que creo que impensables, ¿no? Una de las recientes publicaciones de la profesora Elisa Gabary Starkey, como coordinadora además, donde una publicación en la que colaboran varios autores, se centra en estrategias de diplomacia cultural en un mundo interpolar. Me gustaría un comentario sobre este libro, Elisa Gabary, porque de alguna manera nos abre las puertas también para esos dos cursos que mencionábamos en la presentación, claves de China contemporánea y claves de Japón contemporáneo, esos cursos que imparte en el programa de posgrado, de esos cursos de formación permanente de la UNED. Sí, pues lo que pretendemos a través de estas investigaciones, porque detrás de cada libro hay una investigación y más en esta en la que intervienen 4 investigadores de primer orden. Lorenzo Delgado del CSIC, colabora Francisco Rodríguez, que ha estado muchísimo tiempo en Harvard, ahora profesor de Historia de Salamanca, colabora Haruko Soda, que ha trabajado en la Embajada de Japón 8 años y ahora es profesora en la universidad en Japón, colabora Madalena Garrido, que está en la Universidad de Murcia. Bueno, lo que queríamos ahí era un poco informar a los administradores y a la sociedad en general acerca de la importancia de la acción exterior de los países en el medio cultural. Y en este sentido hemos rescatado los programas más importantes, continuando otra publicación de García Garrido que se centraba exclusivamente en Europa y que hablaba de la Alianza Francés, del Instituto Goethe, del British Council, de todas estas agencias europeas y el problema que hay además de una diplomacia cultural europea, y nosotros lo que hemos hecho es dar una visión global a todo ese aspecto, intentar ver que realmente España no se puede centrar solamente en Europa, sino que tiene que promocionarse por todo el mundo y tiene que tener valor cultural añadido, que el español tenga un valor económico, no solamente cultural. Y qué divertido es hablar en español, y Sevilla y Cuatro Palmas, ¿no? Todo tiene su importancia, pero también que nosotros consigamos impactar, seducir a otras personas que están en otros países a través de nuestras herramientas culturales, ¿no? Este sería un poco el asunto de la diplomacia cultural. Cuando incorporamos a Estados Unidos, Japón, China y Rusia, es porque consideramos que en los tiempos actuales el mundo ha girado hacia Asia, hay un traslado del norte al sur y de occidente a oriente, como se está viendo ahora, entró el problema que está habiendo con Trump y, digamos, Xi Jinping. Hasta hace poquísimo, Obama había mejorado mucho las relaciones entre China y Estados Unidos. Ahora mismo está en una situación un poquito más delicada, más tensa y con un futuro incierto. Entonces, sí que es importante no perder nuestra perspectiva global en el sentido de profundizar en conocer qué están haciendo otros estados para influir, seducirnos con su cultura a los ciudadanos. Bueno, también mencionar que la profesora Elisa Gabary, junto con la profesora María José García Ruiz, pues imparten dentro de ese programa de formación del profesorado un curso sobre acciones educativas de España en el exterior. Muchísimas gracias, Elisa Gabary Starkey, profesora de Educación Comparada en la Facultad de Educación de la UNED. Hasta otra ocasión. Muchas gracias, María José. Gracias por invitarme.
sin distancias, cuando quieras, donde quieras. canal.uned.es.